Dar el pecho viviendo con VIH. En España las recomendaciones siguen siendo la alimentación artificial, ya que no se puede garantizar que el riesgo de transmisión a la leche sea cero. Y esto es así porque hay una serie de dudas científicas, como por ejemplo la relación de carga viral en sangre y en leche. También el posible paso de células infectadas o fármacos a la leche y posibles complicaciones como grietas en el pezón. A pesar de estas recomendaciones, se están documentando muchos casos de lactancia materna en mujeres que viven con carga viral indetectable en muchos países. Por lo que desde GESIDA y otras sociedades médicas de España se ha decidido elaborar el primer documento para acompañar a quienes decidan dar el pecho viviendo con VIH. Te dejamos el link aquí abajo a la guía que se ha elaborado y también te recordamos que puedes pedir cita en ALAS para una consulta. Lo importante es que tomes una decisión informada, con acompañamiento profesional y libre de juicios.